Muy buenas tardes, tengan todos cada uno de ustedes. Iglesia Bautista Vida Nueva les saluda a través de este medio a todos los que nos estén viendo y damos una más cordial bienvenida a todos y cada uno de los congregantes, de los integrantes de esta iglesia. Es una bendición el poder verles, el poder estar con ustedes y el poder juntos conocer la palabra del Señor. En este día, en muchos lugares se está celebrando un acontecimiento que nos debe de llenar de gozo y de gusto en todos los lugares, en muchos lugares, en la religión cristiana se está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos estado enseñando y vamos a seguir enseñando a través de la palabra de Dios los eventos que acontecieron 2 días antes de la muerte de Jesucristo. Llevamos una secuencia, no nos vamos a querer adelantar, pero en el mundo secular ya han pasado muchos acontecimientos. El día jueves, el lavatorio de pies, también han pasado la negación de Pedro, posteriormente el viernes la crucifixión, las 7 palabras y muchas cosas que se hacen, las iremos viendo y tratando en la secuencia que llevemos en el estudio de Mateo del capítulo 26 al capítulo 28, porque es de suma importancia lo que tenemos que conocer. En la palabra de Dios en ningún momento vamos a entender, vamos más bien a conocer que Dios nos dijo que recordáramos su nacimiento, pero sí nos dijo, y es muy claro, y en lo que estamos estudiando y viendo, que Él iba a morir e iba a resucitar. Y el clímax de todo el evangelio, la parte medular de todo el evangelio es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si no hubiera resurrección, nuestra fe sería vana. Y eso nos debe de llenar de gozo, de alegría, porque un día domingo como hoy, el Señor resucitó. El primer día de la semana, que hablamos que era el primer día de la semana, para nosotros era el día domingo. Y nosotros, como iglesia cristiana que creemos en la palabra del Señor, nosotros no lo recordamos cada año, nosotros lo recordamos cada vez que venimos a la iglesia, estamos recordando su resurrección, su muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, todas las semanas, el primer día de la semana. Así nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es muy importante que nosotros no pongamos atención y nos distraigamos. Por favor, apaguen sus celulares, por favor. Apaguen sus celulares, por favor. Por favor, este no es, pero vamos a apagarlo, por favor. Entonces, hermanos, eso es algo importante que nosotros tenemos que aprender y ver. Tenemos que darle la gloria y la honra, tenemos que tener la solemnidad que debe de haber, porque reconocemos que Jesucristo resucitó. Y si resucitó a través de eso, nosotros de creer en Él tenemos salvación en Él. Lo importante ahora es, ¿Cristo ha nacido en tu corazón? ¿Cristo está contigo? La palabra de Dios dice que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y entonces tenemos que reconocer que hace falta que nosotros vayamos al Hijo para tenerle, ¿sí? El día de hoy vamos a seguir hablando de esta serie. La serie se llama Los últimos días de Jesús hombre en la tierra. Los últimos días de Jesús hombre en la tierra. Y la semana pasada vimos el sentir de la cena del Señor. Ahora vamos a ver los elementos, el significado de los elementos de la cena del Señor. ¿Sí? Es un complemento de lo que hablamos la semana pasada, que estuvimos viendo cómo Cristo está dando fin a la Pascua de la forma en que los judíos la celebraban, y ahora está inaugura la cena del Señor, donde vimos que Jesucristo es la parte medular de este evento, ¿sí? Hay grandes cambios a partir de eso, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El viejo pacto quedó y inicia un nuevo pacto que es una realidad en Cristo Jesús. El viejo pacto era la sombra de lo que había de venir, que se iba a cumplir en Cristo Jesús. Ya no había necesidad de hacer sacrificios de animales, sino ahora había un sacrificio perfecto, que era el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Él y para salvación de nosotros pecadores. Vemos cómo Él
va a cumplir su pacto y a través de ese pacto Él nos llama a salvación, al perdón de nuestros pecados. Y la semana pasada iniciamos viendo lo que es la cena del Señor y el sentir de la cena del Señor, y dijimos que esto debería ser un gozo, el saber lo que Jesús ha hecho por nosotros. Pero también recordemos que vimos que debe de haber de alguna manera tristeza por ese sentir, por estos eventos que acontecieron, donde Jesucristo Dios dio la vida de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, de todo lo que Él pasó en esa cruz. Y vimos también que que había muchas preparaciones. Dentro del capítulo 26 de Mateo vimos que había muchas preparaciones. ¿Cuáles preparaciones? Vimos que esos religiosos ancianos se prepararon para dar muerte a Jesús. Vimos que Judas preparó la traición de Jesús. Vimos cómo María preparó a Jesús para la sepultura, aunque no era la intención de ella, pero la preparó. Y vimos cómo Jesús manda a preparar, a hacer los preparativos para celebrar la Pascua. Y yo les decía, y nosotros tenemos que prepararnos para celebrar la cena del Señor. Y yo les dije y les mencioné cómo teníamos que prepararnos. Eso fue lo que tratamos la semana pasada, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo que significan los elementos de esa cena, del cual participan aquellos que han creído en Jesucristo, pero no solamente han creído, sino han cumplido con las ordenanzas que ha dejado nuestro Señor instituidas. Cuando Él inicia su ministerio, Él lo inicia a través del bautismo. Cuando Él es bautizado, inicia su ministerio y va al desierto, donde es tentado. Cuando Él inicia su ministerio, es bautizado. Y cuando Él termina su ministerio, porque después ahí es apresado, Él instituye la cena del Señor. Inicia con el bautismo y termina con la cena del Señor. Y son dos ordenanzas que tenemos que nosotros hacer, como obediencia a aquel que entregó todo por nosotros. El bautismo y la cena del Señor. No es por lo que creamos, no es por lo que pensemos, sino porque Dios lo ha establecido en su palabra, para que nosotros seamos obedientes. Él también cumplió con esas dos ordenanzas. Él fue el ejemplo y fue el inicio de esas ordenanzas que Él nos dio. Y vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 26. Estaremos viendo y analizando del capítulo 26, Mateo capítulo 26, del versículo 26 al versículo 30. El título de la predicación es Los elementos de la cena del Señor. Como cuando lo tengamos, nos ponemos de pie, por favor, para darle lectura y saber que ya lo tenemos. Me siguen con su mirada, dice la bendita y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Seremos, Padre, en esta tarde ponemos estos servicios en tu mano. Desde que iniciamos, Señor, bendícelo, Señor. Sé tú con nosotros y ayúdanos. Sé nuestro ayudador en este tiempo. Dispón los corazones de cada uno de los que estamos aquí, Señor. No permitas la distracción, no permitas, Señor, cosas que no te agradan, que no edifican. Toma, Espíritu Santo, este lugar. Yo solamente siendo tu vocero, Espíritu Santo, hablando al corazón. Y ayúdanos para entender, Señor, la grandeza que el mundo, o mucho parte de este mundo, celebra, que es tu resurrección. Ayúdanos a que la podamos entender para que aprendamos realmente el valor de ella, de cómo es que entregaste a tu Hijo en amor a nosotros.
mereciendo nosotros, Señor, la condenación, nos has dado vida eterna. Cristo vivió la vida que no podíamos vivir nosotros y mereció el castigo que nosotros merecíamos, Señor, para darnos libertad. Gracias, Señor, por lo que has hecho, estás haciendo y harás. Te lo pido y ruego, sé con esta tu iglesia y con los que nos están viendo a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Ocupa ese lugar, mis hermanos. Vamos a estar viendo el significado de los elementos, porque es importante que lo aprendamos, porque a veces lo llevamos a la práctica, pero no sabemos por qué. Cada uno de estos elementos tiene un significado: el significado del pan, el significado de la copa y el significado del canto. En algunas religiones cristianas dan por sentado nada más que con un elemento es suficiente. Hay algunas religiones que no les dan la copa, el vino, nada más únicamente es para el obispo, para el sacerdote, cuando aquí dijo la palabra de Dios, dijo así: y mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo y lo partió, y luego dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, y tomando la copa y bebiendo, dando gracias a Dios, les dio diciendo: bebed de ella todos los discípulos, todos los que participaban. Hay algunos cuestionamientos, ¿por qué no sé por qué no lo hagan, o sí puede ser, pero no es válido a la luz de la palabra. Tenemos que participar del pan y de la copa, de la sangre. Por eso es importante que nosotros veamos por qué lo hacemos y por qué debemos que participar cuando ya hemos sido bautizados todos, ¿sí? No hay algo que nos enseñe, que nos diga que celebremos el nacimiento de Jesús, como yo les decía, pero sí nos dice la palabra de Dios y nos habla que debemos recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 26, el significado del pan. Dice así: y mientras comían, ¿qué estaban haciendo? Estaban comiendo. Tomó Jesús el pan y le dijo, y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Si es normal, mis hermanos, y voy a poner una ilustración, que nosotros cuando invitamos a nuestra casa a alguien, le invitemos tal vez a comer o le invitemos tal vez un café. Eso es parte del ser humano, es lo que Dios cómo nos ha hecho, el que nosotros podamos tener ese compañerismo con los demás, esa fraternidad con los demás. Y cuando nosotros invitamos a alguien, ponemos la mesa, ponemos la comida y entonces participamos todos de ella, y eso lo podemos ver, y eso nos trae unidad, lazos de amistad, de fraternidad en el compartimiento de esa comida. De igual manera, Dios nos ha dejado a nosotros ahora una comida para que la comamos todos, la iglesia de Jesús. Verdaderamente nuestra comida es realmente visible, porque en ella podemos ver el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No lo busque. Juan 6:55 dice: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Está hablando de una forma simbólica, mis hermanos, de una forma simbólica. Vemos cómo Jesús comienza esta cena, en particular una cena muy especial. Hablamos la semana pasada de que Jesús estaba iniciando la cena del Señor, y la Pascua, como la celebraban los judíos, estaba quedando atrás. Ya no iba a haber necesidad de hacer sacrificios de animales. Ahora ya los iban a celebrar de una forma diferente. Pasó del antiguo pacto al nuevo pacto. Jesús más que nada inaugura una ordenanza, y vemos que dice que toma el pan y lo bendice, y ese bendecir significa dar gracias a Dios por lo que comemos. Y espero que nosotros hagamos eso en casa, que que Dios suple nuestra necesidad alimenticia, nosotros verdaderamente agradezcamos a Dios porque ha suplido esa necesidad en nosotros. Pero les aseguro, muchos de nosotros, hermanos, no estamos acostumbrados a dar gracias cuando llevamos los alimentos a nuestra boca, en el desayuno, en la comida, en la cena. Y muchos que lo hacemos de una manera superficial, no reconociendo lo que Cristo tuvo que pasar o está haciendo para que nosotros llevemos ese alimento a nuestra boca. No le damos el enfoque que debemos darle, no reconocemos que es Dios quien provee nuestras necesidades. A veces queremos pensar que somos nosotros porque trabajamos muy bien, trabajamos mucho, ganamos bien,
pero es Dios quien está proviendo nuestra necesidad. Es Dios quien te da la oportunidad de levantarte, es Dios quien te da la oportunidad de trabajar, es Dios quien te da la oportunidad de llevar esos alimentos. Y nosotros tenemos que agradecer a Dios por eso, reconociendo su amor, su gracia, su misericordia, porque no es por ti. Esa es la razón del hombre, del mundo, que pensamos que es por nosotros que tenemos los alimentos, que tenemos lo que tenemos. No es por nosotros, de verdad que no, es la misericordia de Dios. Y entonces dice que Jesús aquí dio, bendecir es que está dando gracias por el pan. Pero Jesús hace una cosa, dice que partió pan dándolo a los discípulos, y el partir el pan tiene algo simbólico, algo simbólico. Primera de Corintios 11:24 nos dice, y habiendo dado gracias lo partió, dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que vosotros es partido. Y dice, hacer esto en memoria de mí. Como les comentaba, el Señor Jesucristo, si quiere que nosotros recordemos lo que pasó, su muerte y su resurrección, Él sí lo quiere. El partimiento del pan representa el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Y cuando partimos el pan, hacemos memoria del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el partimiento del pan, hacer memoria, ¿sí?, de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Lo que Él pasó en esa cruz, lo que Él pasó desde que lo tomaron, blasfemaban, lo golpeaban, lo azotaban, lo llevaron a la cruz a pagar la muerte que tú y yo merecíamos, el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Y Él fue ese madero, esa cruz, sin abrir la boca, dice el profeta Isaías. Y eso es lo que nosotros debemos de recordar cuando partimos el pan. Debe de venir a nuestra memoria ese evento de todo lo que el Salvador sufrió, para que nosotros, los que hemos depositado nuestra confianza en Él, podamos tener perdón de pecados, salvación y vida eterna. Jesús dice, toman, coman de este pan. Pero este pan, hermanos, no se convierte mágicamente en pan, no en pan. No es algo místico como muchas religiones dicen, que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y la prueba más ferviente es que cuando en la cena estaban, Jesús les dice, comer, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Jesús no estaba muerto todavía. No pueden comerse literalmente, beber la sangre ni comerse a Jesús, porque Jesús no había muerto todavía. En muchos lugares, en muchas religiones cristianas, tienen un nombre. En una enseñanza posterior voy a hablarles de estos nombres y de estas enseñanzas. Son 4, ¿sí? Pero déjenme decirles que no es así. El pan sigue siendo pan, no cambia, ni cuando lo comemos sigue siendo pan. Pero ojo, pero ese pan, lo que es importante es que ese pan que comemos representa el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, representa el sacrificio que fue dado por nosotros, y Jesús ahora está transformando la Pascua en la cena. Eso es realmente el significado que debe de tener. Es un significado simbólico, es un simbolismo. Jesús hablaba muchas veces en metáforas. Él decía, yo soy la puerta. Pregunta, ¿Él era una puerta? No. Jesús decía, ustedes son la sal. Pregunta, ¿nosotros somos sal, literalmente? La respuesta es no. Jesús dijo, este es mi cuerpo. ¿Era su cuerpo físico si Él estaba en presencia? La respuesta es no. Pero sí trae un simbolismo que tenemos que aprender. Y respetamos todas las posturas de las demás religiones y pedimos que vayan un día al conocimiento de Dios para que puedan ellos entender y comprender. Porque aún ahora muchas religiones no participan más que de un elemento. Algunos de la copa y algunos únicamente del pan. Cuando el Señor Jesús dijo que le dio a todos. Él comió con sus discípulos y bebió la copa con sus discípulos, y todos comieron y todos bebieron. Y eso es lo que ha instituido, y eso es lo que nos está diciendo en esa tarde a través de su palabra, que todos los debemos hacer. La Pascua era una celebración familiar, ahora la cena del Señor es una celebración eclesiástica.
O sea, es una celebración de la iglesia, ¿sí? Como una familia, como si fuéramos una familia adoptada. ¿Y qué debemos de hacer con el pan? Debemos de comer el pan, de tomarlo, de comerlo. Es la participación de los beneficios de la muerte de Jesús. No lo busques, pero en 1 Corintios, capítulo 10, versículos 16 y 17, al final del 16 dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Eso es lo que el Señor está diciendo, que ahora somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Trae bendiciones el partimiento del pan, porque nos hace un solo cuerpo. Ahora, muchos de nosotros, a veces por el pecado, nos hace que quebrantemos nuestras relaciones fraternales y aún con Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús cuando nos da salvación? No solamente nos da salvación, sino que también arregla esas relaciones que nosotros tenemos al unirnos con Él. Nosotros al unirnos con un solo cuerpo con Él. Y cuando comemos ese pan, estamos proclamando nuestra unidad con Cristo. Y cuando tomamos el pan, estamos también proclamando que somos unos en Cristo y uno solo con mis hermanos. La unión eclesiástica, una unión con Cristo. Somos un solo cuerpo, somos unidad en Cristo. Eso es lo que hacemos cuando estamos comiendo ese pan. Cuando nos alimentamos del pan con nuestras bocas, estamos alimentándonos de Cristo en nuestros corazones, pero este es por fe. Es lo que representa el cuerpo, es lo que representa el cuerpo, mis hermanos. ¿Qué significado tiene la copa? Es importante. Es importante que el pueblo de Cristo beba la copa, beba el vino. Dice el versículo 27 al 29. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, les dio diciendo, bebed de ella, ¿quiénes? Todos. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para, subraya, remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. La copa es la copa de su sangre, es también la copa de ira de Dios que solo Jesucristo podía tomar. Por tanto, aquí Jesús, hermano, nos está tomando simbólicamente la ira de Dios por nosotros, y Él nos da a nosotros la sangre para que nosotros la tomemos como la fe de salvación y el perdón de nuestros pecados. Se trata de un pacto entre el Creador y su creación. Eso es lo que se trata, hermano, que ese pacto sea gratificado. Para que se cumpla ese pacto debe de pasar algo y debe de haber un derramamiento de sangre. Dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. ¿Qué es que no hay remisión de pecados? Que no hay libertad del pecado, que no hay perdón de pecado. Y por eso Jesucristo tuvo que hacer ese sacrificio en la cruz, para que por medio de Él nosotros pudiéramos tener remisión de pecados. La sangre de Jesús que fue derramada para el nuevo pacto fue ratificada, puesta en acción para el perdón de tus pecados. Y eso es lo que celebramos, y eso es lo que se celebra en este día. Entonces nosotros, los que conocemos a Cristo, debemos darle gloria y honra, porque un día como hoy el Señor Jesucristo resucitó. La sangre la copa de la sangre representa, ¿sí?, que el Señor ha hecho un sacrificio para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, y Dios cumple esto para salvarnos a través de ese sacrificio, de la sangre, del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la cena del Señor es una señal, y fíjate cómo le pongo yo, es una señal, es un sello del nuevo pacto de parte de Dios, en que de qué manera visible se extiende y confirma las promesas salvíficas a nosotros. El Señor siempre preocupándose por nosotros, siempre amándonos por nosotros. Este derramamiento de sangre no solamente representa el pacto, sino también el perdón de nuestros pecados. Dice la palabra que por muchos es derramada para remisión de pecados, y hasta que usted
y yo no entendamos el peso de nuestros pecados y entendamos lo que es la cena del Señor, no hemos entendido lo que es el sacrificio de Jesús. Hasta que no entendamos de verdad el peso de nuestros pecados, vamos a entender el sacrificio de Jesús. Por eso muchos andan en la calle libre, sin problemas, sin acordarse de Dios, sin conocer de Dios, porque no han entendido el sacrificio que pasó el Señor Jesús para que pudiéramos estar en esta tarde aquí o conociendo del Señor. No lo hemos entendido, no hemos entendido el beneficio que tiene la sangre que Jesús derramó, pero hay un beneficio en la sangre que Jesús derrama. Mira, el primero es, Cristo derramó su sangre porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si Cristo no hubiera muerto y hubiera derramado su sangre, nosotros no tuviéramos esa promesa de perdón de pecados, de remisión de pecados. Era importante que pasara, era importante que fuera, y eso nos debe de apercibir para saber lo que hizo el Señor Jesús en esa cruz, para comprender todo lo que Él pasó y nosotros podamos de verdad reflexionar en ese sacrificio. El Señor nos enseña que tenemos que hay sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre de Jesús también dice que nos perdona de nuestra maldad y eso produce comunión de los unos con los otros. Dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Qué tenemos? Comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que nos limpia del pecado? No es el pastor, no es el obispo, no es el sacerdote. El único que nos limpia de pecado es la sangre del Señor Jesucristo. La sangre de Jesús nos limpia de todos nuestros pecados. Y aún dice que hay comunión entre nosotros. ¿Qué es esto? Que Jesucristo también sana las relaciones quebrantadas. Las relaciones quebrantadas. Por eso es algo que nos debe de llamar la atención y decir, bueno, si estamos en unidad con Cristo, entonces ¿cómo es posible que nosotros hermanos que conocemos de Cristo estemos enojados por el pecado del hermano o por lo que nos hizo el hermano o la hermana? Y esto es algo inaudito, porque si estamos en unidad en Cristo y en comunión unos con otros, no podemos enojarnos con los hermanos, podemos exhortarle en amor, podemos platicar con ellos. Y esto es algo que yo quiero decirles, si hay algo, usted tiene algo con el hermano, vaya y platique, con el pastor, vaya y platique. Acuerden, oren y acuerden, porque no es posible que el sacrificio de Jesús que hizo en esa cruz nos lleve, de verdad, nos limpie y dice que debemos de tener comunión unos con otros y no lo estemos haciendo. Es por Jesús, no es por nosotros. Entonces resolvamos nuestros problemas en todo tiempo. Y dice que también limpia la sangre de Cristo, limpia nuestras conciencias. Dice Hebreos 9:13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, antiguo pacto, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué es esto? Que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias para servir a Dios. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Que la sangre de Cristo nos limpia de todas las obras muertas, malas que hemos hecho para animarnos a vivir en santidad. Es la sangre de Cristo. Finalmente, cuando como el pan y tomo la copa, usted está diciendo que la muerte de Jesús, la sangre de Jesús es aplicada a su vida. Y esa es una realidad. Eso que pasó Jesús es aplicado a nosotros. El castigo que merecíamos, Él lo tomó. Él hizo que nosotros pudiéramos tener una relación que estaba rota con el Padre. Él la hizo ya eficaz para que pudiéramos estar con Él. Y de la misma manera nosotros no podemos tener relaciones rotas entre hermanos. Tenemos que refugiarnos en Cristo y saber lo que hizo el Señor. Y déjeme decirle que el Señor también anuncia que Él va a venir, pero ¿qué pasaría si Él viniera mañana?
Dice la palabra de Dios que va a venir como ladrón en la noche. Nadie va a saber cuándo. ¿A usted le avisa un ladrón? Voy a ir a asaltar mañana a su casa. ¿Sí? Y estamos bien tranquilitos. Va a venir un ladrón a asaltar mi casa mañana en la noche. No, el Señor va a venir a cualquier hora. Y va a venir por nosotros. ¿Sí? Pero déjeme decirle que si usted está en Cristo y si usted está siempre permanente en Él, bueno, no hay nada que temer porque vamos a entrar en el reino con Él por la eternidad para siempre. Pero si no usted está en Él, ¿sabe qué? Sufrirá eterna perdición para siempre. La ira de Dios ahora va a ser aplicada a su vida, ya no a Cristo, y será derramada en aquellos que no han creído en lo que la palabra de Dios dice. Yo no lo digo, lo dice la palabra, lo dice el Evangelio, lo dijo Jesús, y repito y refiero, lo dijo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no vino para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Pero aquellos que no han creído ya han sido condenados. Yo no lo digo, lo dice la palabra de Dios. Dios no puede ser engañado. Dios no puede estar sujeto a lo que yo creo, yo pienso, yo razono, yo practico. Nosotros debemos estar sujetos al conocimiento y a la voluntad de Dios. Y esa es una gran verdad que no todos concuerdan con el cristianismo, porque el cristianismo queremos que se adapte a nuestra manera de vivir, siendo nosotros los que nos tenemos que adaptar a la manera que Cristo quiere que nosotros vivamos. Comentaba hace rato que vi un video en el cual un joven de 16 años en Estados Unidos está proclamando como en una alameda el Evangelio y está hablando y diciendo que Dios creó al hombre y a la mujer. Nada más, no hay intermedios. Y entonces hablaron a la patrulla, a la policía, porque decían que no, que él estaba en contra de los de LGTB. Y entonces cuando llega la policía, la patrulla y le ponen las esposas y lo mete, se lo va a llevar preso, toda la multitud clamaba y se reía y aplaudía, qué bueno, qué bueno. El mundo siempre oponiéndose a lo que Dios dice en su palabra. El mundo siempre oponiéndose a lo que Dios dice en su palabra. Para el mundo eso es malo, pero para los que conocemos de Dios sabemos que trae su recompensa a los que proclamamos el Evangelio. Entonces, por eso yo les decía, no es lo que tú pienses de Cristo o de Dios, no es lo que tú razones, no es lo que a ti te han enseñado, inclusive, porque a mí mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos nos enseñaron una cosa, pero yo doy gracias a Dios de gran manera que Dios me llamó a tener un encuentro con Él, a conocer a un Dios vivo y verdadero, a un Dios que no está muerto, a un Dios que es proclamado, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos aprender, debemos de saber. Hermanos, ¿qué es eso que vale la pena tanto para ti en tu vida tan buena? Ese pecado que tú ves tan bueno, esa comodidad que tú tienes, que va, esto que tú celebras, esto que a ti te gusta, vale la pena tú sufrir esa condena eterna para siempre por abrazar a lo que el mundo te ofrece, por apartarte de Cristo y abrazar las basuras, las migajas de lo que este mundo te está ofreciendo, en lugar de alcanzar y abrazar la perla de gran precio que es Cristo Jesús. Vale la pena vivir por eso, para que estés en condenación eterna, o vivir conforme a la palabra de Dios para que tengas vida y vida eterna. No se conforme con las migajas del mundo. El mundo siempre está ofertando muchas cosas, siempre y tú feliz y contento. Y estás feliz y contento porque te realizas en el mundo, y estás feliz y contento porque disfrutas del mundo, y estás feliz y contento porque haces lo que quieres y no pasa nada. Pero déjame decirte que esa no es la felicidad. Cuando tú conoces a Dios, la felicidad es Cristo en tu corazón. Y por eso le honras y por eso le buscas en todo tiempo y en todo momento. Y déjame decirte algo que pasó.
¿Sí? Bueno, antes dice el versículo 29, y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de David hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Que esta es la última vez que se iba a celebrar la cena o la Pascua del Señor en el Antiguo Testamento. Ahora dice, yo un día lo voy a celebrar personalmente con ustedes. ¿De quiénes? De los que se han arrepentido, de los que han creído, de los que caminan en fe. Un día los vamos a celebrar. Yo la voy a celebrar con ustedes. Ese día que estemos en las bodas del Cordero con el Señor, celebrando de verdad. No nos va a dar miedo partir con el Señor. No nos va a dar miedo porque sabemos dónde dónde vamos a estar. Y cada vez que tomamos la cena, estamos anticipando con expectativas lo que haremos con Cristo Jesús para siempre. ¿Cuál es la expectativa? Que nosotros vamos a estar un día celebrándola con nuestro Señor Jesucristo. No busques este pasaje, dice Apocalipsis 22:7. He aquí, vengo pronto. Y dice algo, bienaventurado, dichoso, gozoso, ¿sí?, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en 22:12, Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto. Amén. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Y la iglesia debe de responder como dijo este hermano. Dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven. Y el que oye dice, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. Es lo que dice la palabra del Señor. La esposa espera que el esposo venga por ella. Y es lo que apunta a la cena del Señor realmente. Esa es la expectativa que tenemos los que participamos de la cena del Señor. Una expectativa real, verdadera, que un día vamos a estar con Él celebrando las bodas del Cordero. ¿Quiénes? Su iglesia, los que hemos conocido, perseverado en esa fe. Los que no, déjenme decirles que no es posible. ¿Por qué dices eso, pastor? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los que no han creído ya han sido condenados. Por esto tenemos que rectificar el camino y tenemos que caminar en Cristo Jesús. Tenemos que ver que el Señor es bueno para con nosotros. Por eso yo les digo, recapacitemos, arrepentámonos de nuestro pecado y busquemos a Dios, porque es el único que puede traer salvación a nosotros. Y qué mejor que deleitarnos de esta realidad cantando, hermano. Wow, cantando, que es la expresión, la alegría de todo cristiano, pero cantando alabanzas del Señor, hermano, no cantando la de los Bukis y la de… No, cantando. ¿Por qué? ¿Quién nos enseña esos cantos? Déjeme decirle lo que hizo Jesús cuando salió. Escuche bien, Jesús venía de ese gozo de participar en la cena con sus discípulos, de estar contento porque había estado con ellos, compartiendo con ellos, pero también tenía el peso de lo que iba a pasar, el sentir de lo que venía. Él lo sabía, pero aún así él cantó. Dice el versículo 30, y estoy terminando, y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Era costumbre de los judíos que cada que celebraban la cena, cantaban después de la Pascua. Ellos cantaban con alegría, con gozo, de saber que un día lo iban a hacer con el Señor. Jesús estaba contento con sus discípulos. Cuando participamos de la cena debemos estar contentos, debemos estar animados porque estamos con la iglesia, porque vamos a tomar de ese pan y de esa copa que el Señor ha dado. ¿Y qué cantaban? Déjenme decirles que los estudiosos, los teólogos dicen que ellos cantaban del Salmo 115 al Salmo 118. Es lo que ellos cantaban, y probablemente Jesús cantó lo que ahora leímos. Cuando dijimos, vamos a hacer la lectura bíblica. ¿Recuerdan qué pasaje leímos? Salmo 115, ¿qué? Del 1 al 11. Del 1 al 11. Cuando Jesús celebró la Pascua era algo histórico y real, y dado una ordenanza a la iglesia para celebrar la cena. Y eso nos obliga a reflexionar el precio que Él tuvo que pagar en esa cena. Finalmente la cena nos crea una expectativa de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia debe decir, ven pronto, anhelar esa venida, anhelar estar con Él. Pero mientras tanto Él viene, hermano, yo los animo, les exhorto a que estemos realmente trabajando, luchando contra el pecado, luchando contra la adversidad, estemos unidos, dándole la gloria a Dios. Mientras estemos esperando, tenemos que estar trabajando en la obra del Señor, predicando, compartiendo el evangelio para darle gloria y honra.
Salmo 115, 1 dice así. Y no espere que el hermano, el pastor le reconozca, ¿eh? No espere que le diga el pastor cuánto trabaja o el hermano cuánto trabaja. No, hermanos, porque no trabajamos ni para el pastor ni para el hermano. Trabajamos para Dios. Por eso dice el Salmo 115, 1. Wow, qué hermoso. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. ¿Por qué te voy a dar gloria, Señor? ¿Por qué? Por tu misericordia, por tu verdad, dice el Salmo. Salmo 115, 11. Los que teméis a Jehová, los que tienen temor de Dios, confían en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿De quién es la ayuda y el escudo? Dios. De los que confían en Él, de los que han depositado su fe en Él. No, pastor, es que usted no entiende. Yo no soy cristiano y también Dios me ha ayudado y también yo confío en que Él me ha ayudado. Déjeme decirle que su perspectiva, su idea tendrá una razón, pero déjeme decirle que no es lo que dice el Evangelio. El Evangelio dice que el sol sale para justos e injustos. El Evangelio nos dice que el Señor ama a su creación. Y también el Evangelio nos dice que el Señor provee para su creación. Entonces, cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, sí lo hace, pero esto es temporal. Pero lo que hacen los hijos de Dios, esto es eterno, mis hermanos. Es eterno. Si le pides a Dios y Dios obra por su misericordia. Pero lo más importante es pedirle por la salvación de nuestras almas. Por la salvación de nuestras almas. Y solamente nos podemos acercar a Dios espiritualmente. Solamente nos podemos acercar a través del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que cuando nosotros hemos creído por fe y caminamos en Cristo Jesús, yo no lo digo, lea Efesios. Dice que Él nos sella con las arras del Espíritu Santo y somos de su pertenencia. Y nosotros entonces, Él sí va a ser nuestra ayuda y nuestro escudo en toda su magnitud. Pero usted dice, a mí me ha ayudado, aunque no soy cristiano, es por su misericordia. Pero lo más esencial es la salvación de nuestras almas. No es lo temporal. Por eso yo los invito a que reflexionen, a que recapaciten de lo que estamos nosotros hablando, mis hermanos. Entonces, yo les digo, vimos el sentir de la cena del Señor y vimos ahora los elementos, ese pan que significa esa sangre y los beneficios que hay en cada uno de ellos. Y como les digo en algunas ocasiones, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor dice y habla a nuestras vidas. Amén. Bueno, que Dios los bendiga, mis hermanos.